Uno de cada 11 adultos en el mundo padece de diabetes mellitus. La edad de aparición de esta enfermedad cada vez es menor. Muchos de los factores que colaboran a esto son tanto ambientales como genéticos. Podemos mencionar el fácil acceso a comida rápida, el sedentarismo y la promoción de hábitos poco saludables. Hoy en Medendipia hablaremos acerca de la diabetes mellitus. Esta es una enfermedad metabólica crónica no transmisible que se caracteriza por una hiperglucemia sostenida. Antiguamente teníamos una clasificación bastante sencilla. Decíamos que el diabético tipo 1 era aquel que tenía una deficiencia de insulina, mientras que el diabético tipo 2 sí produce esta hormona, pero sus tejidos no responden a ella, por ejemplo, debido a un número demasiado reducido de receptores. Entonces hablamos de una resistencia a la insulina. Esto lo explico para que si consultan varias fuentes bibliográficas y se den cuenta de que hay dos formas de clasificarlas, ya sepan que esta es la antigua. Vamos a hablar de la clasificación moderna ahora. Actualmente decimos que el diabético tipo 1 es aquel que presenta destrucción de las células beta del páncreas, donde más del 85% de los casos se debe al desarrollo de autoanticuerpos, los cuales van a ser eficaces en la destrucción del páncreas. Debido a esto, la presentación de esta enfermedad se da durante la juventud y los síntomas aparecen de manera brusca. El páncreas queda tan destruido que la producción de insulina es nula o bien escasa. La principal complicación de estos pacientes es el desarrollo de cetoacidosis diabética. En el video de insulina y glucagón explicaba que la insulina es la responsable de que el organismo utilice la glucosa como fuente de energía. Y cuando la insulina se encuentra ausente, el organismo busca otras fuentes para su energía. Entre estas están las grasas, las cuales son enviadas a la vía de beta-oxidación de los ácidos grasos, que tiene como productos metabólicos los cuerpos cetónicos, los cuales a su vez son ácidos y producen una reducción en el pH de la sangre. Las características típicas de estos pacientes son las siguientes. Suelen ser pacientes jóvenes, de complexión delgada, que usualmente tienen una enfermedad autoinmune asociada. Las anormalidades del sistema inmunitario que se encuentran en el diabético tipo 1 son principalmente el desarrollo de ICA, Islet Cell Autoantibodies, autoanticuerpos contra las células de los islotes. Debemos comprender un término importante, el cual es insulitis, el cual significa la infiltración de células inmunitarias en los islotes de Langerhans. Vamos a encontrar linfocitos activados en los islotes y nódulos linfáticos peripancreáticos. Además, habrán linfocitos T que proliferen cuando se estimulen por proteínas de los islotes. Y ya por último, el peligro que representa la presencia de estos linfocitos T en los islotes de Langerhans es que van a ser quienes liberen citocinas en las áreas de insulitis. Entonces son ellos quienes producen la respuesta inflamatoria. Hablemos ahora acerca de la diabetes tipo 2. Se dice que esta enfermedad primero desarrolla insulinoresistencia y eventualmente produce fallos en la producción de insulina. ¿Cuándo va a aparecer la diabetes tipo 2? Usualmente en personas de mayor edad. Pero ¿qué ocurre? Como esta enfermedad está bastante asociada a la obesidad, la edad de aparición de esta enfermedad cada vez es menor. Las personas con obesidad van a tener un estado inflamatorio crónico y esta inflamación va a producir daños en los receptores de insulina. El diabético tipo 2 no va a ser tan propenso al desarrollo de cetoacidosis diabética. Esto se debe a que la insulina sí se está produciendo, entonces no se recurre a un exceso de beta-oxidación de ácidos grasos. La principal complicación va a ser el coma hiperosmolar no cetósico. La fisiopatología del coma hiperosmolar no cetósico es diferente de la cetoacidosis. Este se produce por una hiperglucemia grave acompañado de diuresis osmótica y de una gran deshidratación. Aquí podemos apreciar las características típicas del paciente con diabetes tipo 2. Usualmente van a ser personas con obesidad que tengan algún trastorno metabólico asociado. También es común ver la presencia de acantosis nigricans, una pigmentación oscura de la piel a nivel de pliegues y zonas de flexura. Respecto a la diabetes gestacional, es normal que durante la gestación se desarrolle cierto nivel de resistencia a la insulina. El organismo de la madre, entonces, para compensarlo, produce una hiperinsulinemia. Cuando no es capaz de compensar esta resistencia a la insulina, entonces hablamos de diabetes gestacional. Esto sucede alrededor del segundo o del tercer trimestre. La ADA recomienda que si hay diabetes alrededor del primer trimestre, no sospechemos de diabetes gestacional, sino ya de una diabetes previamente desarrollada. Se dice que si la madre ya presentaba
diabetes gestacional, eso significa que en el futuro va a desarrollar diabetes. Otros tipos de diabetes pueden ser los monogénicos o MODI. Habrán diabetes que se produzcan por defectos genéticos, como son aquellos que se ven en este listado de aquí. También tenemos la diabetes neonatal transitoria, enfermedades del páncreas exócrino, pancreatitis, pancreatectomía, neoplasia, fibrosis quística, hemocromatosis, etc. Además de la parte genética, también pueden existir otras endocrinopatías no necesariamente asociadas a la insulina que desencadenen una diabetes, como lo son la acromegalia, el síndrome de Cushing, glucagonoma, feocromocitoma, hipertiroidismo, somatostinoma, aldosteronoma. Esto se debe a que ciertas hormonas para su funcionamiento deben reprimir la acción de la insulina y cuando se producen demasiado acostumbran al organismo a que no respondan a la acción de la insulina. Y algo que no debo olvidarme de mencionar son las diabetes producidas por infecciones, como lo son la rubiola congénita, citomegalovirus o de los virus Coxsackie. Comprendiendo las complicaciones metabólicas que se dan en la diabetes, seremos capaces de entender su fisiopatología. Empecemos por la glicosilación de proteínas. Desde un principio mencioné que el diabético principalmente va a tener una hiperglucemia sostenida. Entonces, demasiado azúcar en la sangre por demasiado tiempo hace que éstas se vayan uniendo poco a poco a otras proteínas, como lo son la albúmina, la mielina, el cristalino, lipoproteínas, ADN, colágeno y laminina. Respecto a la mielina, esta puede ser una de las explicaciones de por qué en el diabético hay neuropatía. Tenemos a pacientes que se lastiman los pies, no sienten, comienzan a tener lesiones que se van acumulando y se dan complicaciones como por ejemplo el mal perforante plantar. El contenido del cristalino también se ve afectado por un elevado nivel de glucemia. Tenemos que las lipoproteínas también se afectan y esto explica por qué si hay una afección en el metabolismo del azúcar, muchas de las complicaciones están relacionadas, por ejemplo, al metabolismo de las grasas. El diabético va a tener triglicéridos elevados y HDL bajo, de manera que va a tener un riesgo cardiovascular bastante elevado. Si el ADN está afectado, la síntesis de proteínas también. Si el colágeno se afecta, la cicatrización de heridas también. Tenemos la acumulación de polialcoholes como el sorbitol y además la activación de proteínas C reactiva. Este de aquí va a inhibir la síntesis de enosintasa, la cual a su vez produce óxido nítrico. Entonces, como no hay este vasodilatador tan importante, habrá una vasoconstricción demasiado fuerte que reduce el flujo hístico. Tenemos también la activación de la vía de las exosaminas. Los niveles de glucosa intracelular elevados van a estimular el paso de la fructosa 6-fosfato a la vía de las exosaminas, en la cual se va a producir uridina difosfato N-glucosa. Como consecuencia de esto, se activa la expresión de factores de crecimiento, los cuales van a estar asociados a la proliferación de fibroblastos y de células musculares lisas. De esto también podemos extraer un razonamiento, y es que si esta vía hace que proliferen células musculares lisas y nos situamos, por ejemplo, a nivel de vasos sanguíneos, eso significa que a mayor músculo en estos vasos podría haber un mayor tono muscular y por lo tanto es propenso a desarrollar hipertensión. Y es que ese es otro dato. El paciente diabético tiene riesgo de eventualmente desarrollar hipertensión, y no solamente por esta vía, sino por también una serie de afecciones renales. Y por último también tenemos la producción de ERO, especies reactivas de oxígeno. Estas son las manifestaciones clínicas generales del paciente con diabetes. Va a tener las 5P: polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso y prurito. Recordemos que normalmente no se excreta glucosa por la orina. Existe un umbral de filtración que corresponde al valor de 180 gramos por decilitro. Una vez que se supera esta cantidad, empieza a aparecer glucosa en la orina. Entonces hablamos de una glucosuria. Y este no es el único efecto. Resulta que la glucosa es osmóticamente activa. Por lo tanto, si se filtra glucosa, esta viene arrastrando agua. Por lo tanto, habrá una poliuria. Y como estamos perdiendo líquido, el paciente también va a presentar polidipsia. La polifagia, a su vez, va a deberse a la disfunción que tienen las células para captar la glucosa, ya que los receptores van a estar dañados. Entonces, si una persona ingiere comida, ingiere glucosa, esta no va a entrar a la célula, no va a producir energía y el organismo interpreta que la persona no se está alimentando. Entonces las señales de hambre continúan. Habrá pérdida de peso precisamente por la disfunción de la insulina, ya que la insulina es la que estimula la glucogénesis
además de evitar que se utilicen las reservas de grasa. El prurito va a ser multifactorial. Entre las cosas que lo explican está la neuropatía diabética, el hecho de que la piel está bastante seca debido a la deshidratación y a posibles infecciones cutáneas. El paciente diabético siempre va a ser propenso a desarrollar infecciones, principalmente urogenitales. Y bueno, tenemos aquí otros síntomas como lo son astenia, las infecciones que ya mencioné, acantosis nigricans, apneas del sueño, disminución de la visión, afecciones hepáticas y enfermedad periodontal. Para el diagnóstico vamos a tener cuatro aspectos principales. Primero vamos a evaluar los niveles de glucemia en estado de ayuno. Segundo, es posible administrar glucosa al paciente y evaluar qué tanto se altera su glucemia y qué tan bien se regula. Podemos evaluar también la glucosa en cualquier momento del día, sea que se encuentre en estado de ayuno o que su última comida haya sido reciente. Y también podemos evaluar la hemoglobina glicosilada. Recordemos que las proteínas se glicosilan y la hemoglobina constituye un marcador importante que refleja qué tan bien han estado los niveles de glucemia en los últimos 3 meses. Para culminar, tenemos aquí los valores diagnósticos. Tenemos que la prediabetes, como su nombre mismo lo indica, es un estado anterior a la diabetes que constituye un, digamos que signo de alarma. La cuestión es que va a indicar que el paciente debe prevenir el desarrollo de la enfermedad, por ejemplo, a través de un cambio en su estilo de vida. Y esto se debe a que la prediabetes ya indica alteraciones en la regulación de los niveles de glucemia. El valor normal de glucosa en ayunas va a ser de menos de 100 miligramos por cada 100 mililitros, siendo más específicos entre 70 y 100 miligramos, ya que menos de 70 ya empieza a ser una hipoglucemia. La prediabetes va a ser de 100 a 125 miligramos por cada 100 mililitros y viene a constituirse una diabetes cuando es de más de 125 miligramos por cada 100 mililitros. Si se administra glucosa a un paciente y luego se evalúa su sangre, debe tener de menos de 140 miligramos por cada 100 mililitros. Se refleja alteración cuando hay entre 140 y 199 miligramos por cada 100 mililitros. Ahí es prediabetes. Más de 200 miligramos por cada 100 mililitros, diabetes. La glucosa aleatoria va a tener valores similares a los de sobrecarga oral de glucosa y la hemoglobina glicosilada debe presentar un porcentaje menor al 5.7%. Entre 5.7 y 6.4 viene a constituir prediabetes y más de 6.5% de hemoglobina glicosilada indica diabetes.